La crisis ambiental en el mundo inició durante la Revolución Industrial y se agudizó a finales del siglo XX, la cual se ha hecho más evidente en las últimas décadas, produciendo cambios tan profundos en el planeta debido a una industrialización con base en la economía de rapiña por parte de los países más desarrollados del mundo. Una muestra de ello es el cambio climático, donde los desastres naturales se presentan con fuertes incendios forestales y más lluvias torrenciales, que generan profundas alteraciones no solo en el entorno natural, sino provoca situaciones socioeconómicas en prejuicio de la población más vulnerable. Los desastres naturales son fenómenos peligrosos difíciles de prevenir y controlar, los cuales deben enfrentarse con políticas y acciones gubernamentales, que han sido insuficientes para disminuir significativamente los daños y las pérdidas tanto materiales como humanas. Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Hoy, en Lo Marginal en el Centro, hablamos acerca del medio ambiente, del impacto del sistema político, económico y de la humanidad en el clima. Y es que durante este año ya hemos experimentado algunos cambios abruptos en la temperatura y en el comportamiento del clima, de calores inéditos, incendios forestales, hasta llegar a estas lluvias torrenciales e inundaciones en varios estados de la República. Para analizar las causas y entender por qué están ocurriendo estas cuestiones, nos acompaña Judith Domínguez, es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colmex. Ha sido coordinadora académica del mismo en el doctorado de Estudios Urbanos y Ambientales. Ha trabajado además como consultora en temas ambientales para diversas instituciones gubernamentales, nacionales e internacionales. Bienvenida, doctora Judith, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. También está Citlali Aguirre, es doctora recién doctorada en ecología en la Universidad de UMEA, es maestra en ciencias biológicas por la UNAM. Su área de investigación es la ecología de la restauración en los escenarios de cambio climático pronosticados para nuestro país. Es investigadora del CEMES. Citlali, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches a todos los que se unen a esta transmisión. Muchas gracias a nuestras dos panelistas, gracias también a los que siguen el programa. Bienvenidas todas y todos a Lo Marginal en el Centro. Quiero comenzar de una vez, sin más dilación, preguntando, de alguna manera, doctora Judith, empiezo con usted, preguntándole cuáles son las causas más determinantes que nos ayuden a explicar la ola de incendios que ha asolado a México y las lluvias torrenciales actuales que estamos viviendo. Mira, las causas son muchísimas. La primera, y creo que más determinante, es la variabilidad climática. El cambio climático que estamos experimentando aceleradamente en los últimos años está teniendo efectos con dimensiones que no alcanzamos a gestionar. Sabemos que el cambio climático impacta en varios sectores ambientales y que tiene implicaciones para las personas en las ciudades, en los ámbitos rurales. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora, esta magnitud de esos impactos, realmente creo que no se esperaban tan pronto. No es que no se supiera que fueran a pasar, pero los pronósticos de los organismos internacionales, entre ellos el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, nos decía que en unos años, no tan rápidamente, no tan aceleradamente, ¿qué hemos visto en este año en México concretamente? Pues incendios que no se alcanzaron a controlar por las temperaturas, por la sequía prolongada que estábamos viviendo en la mayor parte del territorio nacional, pero también incapacidad técnica, humana, institucional,
para gestionarlos. O sea, los riesgos del cambio climático no los vamos a evitar, están ahí presentes, van a seguir. Lo que podemos hacer es gestionar esos riesgos de la mejor manera, adaptarnos de la mejor manera también posible, pero reducir a riesgo cero me parece que a estas alturas no es posible. ¿Qué ha sido también determinante, además de las altas temperaturas que experimentamos? Pues medidas políticas, medidas institucionales que se han adoptado en los distintos gobiernos, como desaparecer algunos programas que antes estaban enfocados a mitigar y a prevenir este tipo de eventos que sabemos que pasan, ¿no? Y que van a suceder cada año. Nosotros los experimentamos este año, pero yo recuerdo el año pasado en Europa y en otros países, ¿no? Los incendios no es algo que nos tome por sorpresa, ¿sabes? Porque ya veíamos, ¿no? O un tomador de decisión ya pudo tener los datos de que esto también podía pasar en nuestro país, ¿no? Lo experimentamos, creo que más crudamente este año, pero en otros países, en años pasados ya lo habíamos visto, ¿no? Con las terribles consecuencias que hubo de devastación en el territorio. Sí, me parece muy interesante los puntos que resalta, sobre todo porque cada vez parece que los indicadores son más peligrosos, son más alarmantes los indicadores sobre esta cuestión. Citlali, quiero hacerte la misma pregunta. ¿Qué puede explicar los incendios, las lluvias en nuestro país? ¿La actividad humana ha tenido algo que ver o es propio de la tierra, de la vida de la tierra? Sí, bueno, es complicado saber a ciencia cierta o determinar qué porcentaje o qué parte del fenómeno es causado por causas naturales y qué parte es causado por causas de actividades humanas, ¿no? Porque cambio climático ha habido siempre, fenómenos meteorológicos ha habido siempre antes de la existencia de los seres humanos, incluso ha habido huracanes y temperaturas más altas de las de ahora antes de la existencia humana. La cosa ahora es que el cambio climático tiene, además de las causas naturales, tiene causas de la actividad humana, particularmente de la actividad industrial, de la forma en que producimos y consumimos en la actualidad. Y entonces estos fenómenos no pueden evitarse en sí, no son parte hasta cierto punto de la dinámica climática natural de la evolución de la evolución, o de la historia de nuestro planeta, pero la ventaja que hay es que puede prevenirse digamos, el cómo afecta a las zonas, ¿no? Porque estos eventos son prevenibles en el sentido de que se pueden conocerse de antemano. Hay una temporada de secas y hay una temporada de lluvias, eso todo el mundo lo sabe. Entonces, lo que hay que hacer, pues, es precisamente gestionar, como decía la doctora, cómo se va a hacer frente, cómo se va a recibir a los fenómenos, ¿no? Por ejemplo, ya se sabe que los incendios van a incrementarse, se están incrementando con el calentamiento global y sí hay mecanismos de hacer frente a los incendios, ¿no? Se hacen zanjas cortafuego, se identifica, ya se sabe qué tipos de maderas, qué tipos de hojarasca, qué tipos de vegetación son más vulnerables a los incendios, entonces las acciones de prevención pueden centrarse ahí. También ya se sabe cuál es la temporada de huracanes, ¿no? Y también hay software, hay temperatura para monitorearlos. La cosa es que un punto muy importante del cambio climático actual es precisamente la incertidumbre, y es lo que pasó con Otis, que por ejemplo Otis era un huracán que venía, el software sabía que venía, incluso sabes por dónde viene pasando en el océano, pero en una zona muy particular del océano Pacífico cambió su intensidad de manera muy rápida, y este cambio no lo detectó el software con el que se estaban informando las autoridades mexicanas, ¿no? Entonces, pues digamos que en México tenemos el Sistema Meteorológico Nacional con el que puedes monitorear estos fenómenos, pero también aquí cerca está la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, que es la NOAA, que tienen pues modelos y software más avanzados, ¿no? Pero más que
más que estar esperando como con una actitud pasiva a que venga el fenómeno y entonces nos preparamos como se hizo ahora con Beryl, por ejemplo, que parece que sí se tomaron muchas medidas en Yucatán, en Quintana Roo, perdón, y en Yucatán se preparó mucho la población para recibir al huracán, ¿no? Pero además de estas, pues de prepararse, digamos, ante el fenómeno, yo creo que hace falta una actitud más activa para combatir al cambio climático, no solamente para esperar y, y pues tratar de mitigar los efectos que hagan los huracanes o los incendios, ¿no? En nuestro territorio, sino tratar de prevenir, de combatir al cambio climático, aunque ya estamos un poco tarde, ¿no? Como también mencionaba este, la otra panelista, pero sí faltan acciones más activas, ¿no? Para combatir, para mitigar y para adaptarse al cambio climático, Muy porque bien. no hay mucho tiempo. Sí, quizá en una segunda intervención, Citlali, podamos hablar un poco acerca precisamente de esto, del tiempo y de las posibles consecuencias y causas del combate con el cambio climático. Lo dejamos aquí pivotando y en ese sentido me parece importante de algo que hablaba en su participación anterior, doctora Judith, que era precisamente sobre las medidas que se han tomado en este gobierno, como la eliminación de algunos fideicomisos destinados exclusivamente para combatir este tipo de actividades. Quería preguntarle, doctora, ¿qué se ha dejado de hacer para que estos fenómenos se hayan convertido en una situación tan desastrosa para millones de personas y también para el medio ambiente? Yo creo que para que un gobierno pueda responder activamente a estos fenómenos hidrometeorológicos, los pueda gestionar bien, tiene que tener como prioridad la protección ambiental y de las personas, ¿no? En este gobierno que termina, la protección ambiental no estuvo en la agenda pública. Eso creo que nadie lo puede negar. Lo hemos visto con muchas obras bueno, que si bien eran estratégicas y de prioridad nacional, tenían que compaginarse con la protección ambiental. No está reñidas, ¿no? Realmente la protección ambiental no está reñido, es un condicionante, pero por algo es un condicionante, ¿no? Porque necesitamos como sociedad, nos beneficiamos más como sociedad o como comunidades si las protegemos, ¿no? Que en vez de destruirlas sin compensar, porque también se puede hacer eso sin compensar. Ahora, si no está en la agenda de gobierno, de un gobierno, esta prioridad, pues obviamente no se van a tomar ciertas decisiones como cuáles, cómo crear cuadros técnicos, cómo modernizar la infraestructura, como la compra de software, como, en fin, la tecnología existe, ¿sí? Medidas, soluciones tecnológicas sobre todo hay, soluciones sociales también hay. Ahora, ¿qué es qué es lo que faltó, creo yo? Fue una apuesta decidida para atajar, para enfrentar el cambio climático, los impactos del cambio climático en nuestro país, que son diferenciados regionalmente. Faltó esa apuesta decidida, ¿no? Creo, y no solo yo lo creo, varios especialistas en medio ambiente lo dicen, hemos perdido 6 años muy valiosos. Y te pongo un ejemplo muy concreto. La Organización Meteorológica Mundial en 2022, a fines de 2022, realizó un análisis de las capacidades que tienen los países de Latinoamérica para afrontar fenómenos hidrometeorológicos, dado que es una región en donde se crean y que además es muy impactada por este tipo de eventos, ¿no? Tanto sequías como huracanes, todos los vinculados al agua, ¿no? Eh,
Y en este informe, México aparece en el nivel básico de capacidades en el sistema de información hidrológica y climática, entendamos el Servicio Meteorológico Nacional, aun cuando lo tenemos, se descuidó, digamos, se descuidó. Entonces, el informe revela que tenemos capacidades básicas para generar información, atender el fenómeno, dar alertas. Afortunadamente, hay una buena y estrecha relación con los servicios meteorológicos de Estados Unidos, que también que compensa un poco esto, ¿no? Creo que es buena la relación y esto permite también complementar la información que necesita alguien para alguna autoridad cuando sabemos que va a venir un evento, ¿no? Entonces, no estuvo en la agenda como prioridad, todo lo ambiental en sentido amplio, digamos, no estuvo, a ver, no es que no hayan hecho nada, porque lo que se hizo fue traspasar tanto recursos como capacidades técnicas y decisorias al ejército, ¿no? Pero el ejército no puede estar haciéndolo todo, ¿no? Sí sale cuando hay eventos hidrometeorológicos, pero también se necesitan técnicos y científicos. Muy bien, resulta un tanto escalofriante esto que menciona acerca de que se han perdido 6 años en materia de medio ambiente, 6 años muy importantes. Creo que también volvemos a esa pregunta en el tercer bloque, porque Citlali, pasando con tu intervención, quería preguntarte, en primer lugar, que profundizaras un poco sobre esta cuestión que dejabas abierta en tu primera participación, que nos queda poco tiempo, que es algo prácticamente contrarreloj lo que estamos viviendo. Y también te quería preguntar qué es lo que el gobierno, qué es lo que se ha dejado de hacer en estos 6 años, que ha de alguna manera eh, permitido que se llegue a estas circunstancias. Sí, bueno, yo creo que en México falta una política climática nacional seria. Existe el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, existe la Ley General de Cambio Climático también, pero en los hechos, incluso si tú te metes a sus sitios de internet y buscas como a ver sus últimas reuniones, qué están haciendo, qué proyectos está haciendo México en materia de cambio climático, encuentras documentos de 2018, de 2017, de sus últimas reuniones, un último informe de instrumentos para medir la política de cambio climático es desde del 2021, no hay cosas más recientes, o sea, básicamente uno no puede saber qué cosa está haciendo México en materia concreta de cambio climático, ¿no? Y por lo que yo me di cuenta, pues básicamente esta última fue la primera elección en la que se empezó a dar importancia a los temas ambientales, porque esta es una demanda que ya traen las nuevas generaciones, pero yo no recuerdo las elecciones pasadas que los candidatos hablaran, ¿no? Al respecto. Eso pues se me hace un poco prometedor el hecho de que al menos el tema ya esté en la agenda pública, ¿no? Pero pues eso no garantiza que se van a tomar las políticas necesarias, pero pues podría ser prometedor, ¿no? Ya veremos qué hace el gobierno entrante en esa materia, pero como yo mencionaba hace rato, pues sí estamos un poco cortos de tiempo y nos van a rebasar, nos pueden rebasar mucho los problemas, los efectos del cambio climático y como es un problema global, difícilmente puedes hacerle frente a escala local, a escala nacional incluso, ¿no? O sea, faltan medidas nacionales, faltan medidas internacionales, porque la atmósfera no tiene fronteras. Los gases de efecto invernadero pues se mueven, ¿no? Desde el país que los produce hasta otros que nada tienen que ver y pues que son los que sufren las consecuencias. Pero, por ejemplo, así en concreto, ¿qué pudiera hacerse? En México, creo que urge un programa masivo de restauración de ecosistemas, porque los ecosistemas son los que de manera natural absorben los gases de efecto invernadero, previniendo precisamente pues su acumulación en la atmósfera, ¿no? Y el cambio climático. Creo que falta en las ciudades hacer un programa grande de reestructuración de la infraestructura, de adaptar la obra pública
al exceso de agua en el periodo de lluvias y a la falta de agua en el periodo de secas. Y como decía la doctora Judith, estas soluciones ya existen, ya se están ensayando en otros países, no son sueños guajiros de nosotros, ¿no? Está este concepto de las ciudades esponja, que se hace práctica en varios países del mundo, que precisamente consiste en que la infraestructura, incluido el pavimento, permite la permeabilidad del agua, perdón. Entonces la ciudad absorbe el agua y en periodo de secas, pues ahí la almacena y en periodo de secas el recurso está ahí disponible para la población. Esa es otra posible solución. Disminuir el tráfico en las ciudades, que se puede conseguir mejorando el transporte público, por ejemplo, como se ha hecho en otras ciudades, y estimulando el uso de transporte pues menos contaminante, ¿no? Y que incluso beneficia a la salud humana, como el uso de bicicletas. Y así los programas de captación de lluvias también en las casas, particulares, ¿no? Pero hay muchas opciones, muchas posibles soluciones, pero que en México pues no se han tomado con seriedad y no se han practicado, no se han instrumentado en la escala que se necesita. Muy bien, sí, hablando precisamente de la problemática que ha causado, que sigue, los estragos que siguen causando este cambio climático, esta dinámica, quería un poco cerrar el programa preguntando, doctora Judith, ¿quién es la franja poblacional, el sector poblacional más afectado por estos fenómenos? Se puede hablar de que los más afectados por estos fenómenos de alguna manera han sido abandonados por los gobiernos, pues sí, estado prácticamente condenados a esta situación, o cuál es su perspectiva. Ver, como en otros sectores, los más vulnerables son las personas que tienen menos ingresos. Eso creo que de entrada podríamos decirlo, ¿no? Pero si nosotros pensamos en cambio climático, ¿quiénes resultan más afectados en por los efectos que tiene el cambio climático? Pues yo te diría la población que vive en zonas costeras, por ejemplo, ¿no? Claro que ahí también hay que diferenciar, no toda la población de las zonas costeras tiene la misma capacidad de respuesta ante la llegada de un fenómeno, o sea, la falta de agua. Si tú tienes una cisterna, obviamente vas a enfrentar la escasez de agua de una manera, ¿no? Con menores perjuicios para ti. Pero si tú no tienes esta cisterna por diversas razones, por la colonia donde vives, porque no tienes capacidad, porque donde vives no se construyó, no se pensó en una solución así, bueno, serás una población vulnerable, ¿no? Ante huracanes, ante el lado, digamos, el otro extremo de los fenómenos hidrometeorológicos, que serían las intensas lluvias, huracanes, ciclones, pues por seguir con el ejemplo de la población en zona costera, pues obviamente donde estés asentado serás o no más vulnerable, ¿no? Si tú estás asentado en una zona al margen de un río, que no significa que sean las personas con menor capacidad económica, no siempre es así, ¿no? Pero si están, generalmente van a ser estas por el crecimiento desordenado de la ciudad, pero también estarán mucho más expuestos, ¿no? A esto. Entonces, depende no solo de una cuestión económica, depende de otros factores del sitio geográfico exactamente donde estás, olas de calor, por ejemplo. Si vives en la Ciudad de México, no es lo mismo que vivir en el centro de la Ciudad de México o en el norte que vivir en el sur, ¿no? Entonces, sí, las afectaciones creo que son diferenciadas atendiendo a diversos factores. Sí, muchas gracias, doctora. Creo que ha sido muy edificante escuchar esta cuestión y poner en el centro precisamente estas externalidades, estas dificultades que evidentemente algunas veces se soslayan o se pasan por alto, ¿no? La diferencia para enfrentar los fenómenos entre aquellos que
pueden enfrentarlo de una manera más digna y otras personas que por la situación económica, geográfica que usted mencionaba, le resulta más difícil, es más difícil. Hay que pensar también en la población más vulnerable que resiente más este tipo de efectos. Citlali, te quería preguntar para cerrar el programa, te quería hacer la misma pregunta: ¿quiénes son los principales afectados por estos fenómenos? ¿Han sido abandonados por los distintos gobiernos? ¿Cuál es tu análisis sobre esta situación? Sí, empezando por lo que mencionaba la doctora de las zonas costeras, me pienso en algo relacionado con la pregunta anterior, que es el hecho de que hay estudios para México, hay proyecciones, se sabe que va a subir el nivel del mar en Acapulco, que se va a comer pues varios kilómetros de tierra, es decir, hay productos científicos sobre lo que va a pasar en el corto y mediano plazo en el territorio mexicano, pero no ha existido, no existió en este sexenio ese vínculo entre la comunidad académica y los tomadores de decisiones para que con base en los estudios de los expertos se tomen las políticas necesarias, ¿no? Y ya respondiendo la pregunta, pues de manera más general, yo creo que los más afectados pues son precisamente los sectores económicamente más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, los que no pueden volar en sus jets privados cuando se inundan su ciudad, su comunidad, los que no tienen una casa en otro país para irse cuando ya no puedan vivir en la zona donde están viviendo en el presente, ¿no? O los que ahora que incluso el cambio climático está influyendo la subida de los precios de los alimentos, como pasó con el cilantro hace algunos meses, pues ¿a quién le pegan más esos incrementos en los precios? Pues es precisamente a las familias con ingresos económicos más bajos, ¿no? El dengue, este tipo de enfermedades cuya incidencia también está incrementando de la mano del incremento de temperaturas, pues también afecta más a aquellas personas que no tienen o tienen muy pocos recursos para atenderse médicamente, ¿no? Entonces, y hay muchos estudios incluso que revelan cómo los principales emisores de gases de efecto invernadero tienen nombre y apellido. Son compañías bien concretas y son también las personas, y han sido, porque no es una cosa de un año, es una tendencia, quienes más han emitido gases de efecto invernadero son precisamente el 10% más rico de la población mundial. Y de eso hay varios estudios que sustentan esta información. Y quienes más lo están pagando, pues es precisamente pues, los sectores más pobres, ¿no? Ahora también hay muchos migrantes o refugiados climáticos. En 2022 tan solo hubo 32 millones de personas desplazadas que tienen que dejar sus territorios precisamente porque ya no son habitables. ¿Y a dónde se va a mover toda esa gente? Pensando en las zonas costeras de México, viven 16 millones de mexicanos en los litorales. ¿Qué va a pasar cuando el mar se coma su territorio? ¿A dónde se va a ir? Pues se va a disparar una serie de conflictos sociales, ¿no? De hacinamiento, de falta de vivienda, etcétera, etcétera. O sea, sí es un problema muy delicado que tiene que pasar a las prioridades del gobierno nacional y del gobierno de los distintos niveles, porque no es una cuestión solo de proteger al ambiente, cuidar a los animales, es una protección de bienestar, es una cuestión de bienestar humano. No puede haber bienestar humano si hay cambio climático con todas sus consecuencias, ¿no? Porque muchas de las consecuencias son sociales también. Entonces, sí creo que todos los ciudadanos debemos estar pendientes al ciudadano de pie. Es cierto que muchas veces nos dicen, pues recoge tu basura, ¿no? Porque es una de las causas para incrementar las inundaciones, pero no es la única causa. O sea, las acciones individuales son importantes y son necesarias, claro que sí, pero son de una magnitud muy pequeña o de escala muy pequeña. Yo creo que los programas de mayor trascendencia, las acciones de mayor trascendencia con mayores implicaciones, pues son precisamente esos programas generados e instrumentados desde arriba, ¿no? Como se dice, desde los gobernantes, y no solamente hechos por ellos, sino combinando la acción gubernamental con los técnicos, con los académicos, con los científicos y con la población, con los ciudadanos de pie, para que realmente los proyectos tengan un impacto grande a la velocidad
se requiere, ¿no? Entonces, a los ciudadanos de a pie sí nos corresponde tomar las medidas que estén a nuestro alcance, ¿no? En nuestras casas, en nuestras colonias, no tirar la basura en las calles, pero también es necesario que exijamos a nuestros políticos y que estemos vigilantes de que ellos tomen las medidas necesarias y suficientes, porque en el caso de las inundaciones, otras de las causas, y quizá en mayor medida, es precisamente que nuestros sistemas de drenaje son muy deficientes, además de que algunos individuos tiramos la basura. Es decir, no se va a resolver solo con que dejemos de tirar basura, aunque es importante y es necesario, pero no hay que perder de vista las demás causas, no causas más sociales que están más allá de la voluntad individual. Y en este sentido, pues es un problema que debemos superar como sociedad y todos tenemos que estar muy vigilantes y pendientes de qué va a ser el nuevo sexenio, qué van a hacer los nuevos gobernantes, porque es un problema que nos atañe a todos y si seguimos igual y si no se resuelve, quienes más vamos a pagar las consecuencias, quienes pagaremos en primera instancia, pues seremos precisamente los más pobres como ha sido hasta ahora. Entonces yo con eso cerraría mi participación, Aquiles. Sí, Citlali, muchas gracias. Creo que esto nos invita pues a muchas cosas, sobre todo a una reflexión profunda sobre cómo hemos podido llegar hasta estas situaciones, cuál ha sido pues el papel que ha tenido la dinámica de producción y también cómo se ha dejado pasar por alto esta producción incesante y esquizofrénica que pues ha llevado a un desequilibrio planetario. En ese sentido, creo que sí es importante mantener el ojo avisor porque las consecuencias, como bien se mencionaba y lo decía la doctora Judith al principio, pues no vendrán en 30 años, en 40 años, sino que están aquí respirándonos en la nuca y prácticamente es algo con lo que tendremos que aprender a convivir. Me parece que hay que hacer la reflexión de hasta qué punto podemos dejar que la cosa se siga enconando, hasta cuándo va a resistir el planeta que se tense la soga, ¿no? Pero mientras tanto, creo que lo que se ha propuesto ha sido importante y creo que es también de alguna manera importante que se difunda y que se oiga y que se denuncie esta situación. Por último, quiero agradecer, como lo he hecho durante todo el programa, la participación de la doctora Judith, de la doctora Citlali. Gracias por haber venido a Lo Marginal en el Centro. Gracias también a quienes nos sintonizan. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.